Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuestión Podcast. El día de hoy hablaremos de filosofía política. El doctor Juan de Dios Martínez Losornio va a hacer una breve introducción a esta área. Mi compañero Santiago hablará de la democracia. Yo hablaré del totalitarismo y después le daremos la palabra a Luis Gerardo Sánchez Gutiérrez, licenciado de Filosofía y estudiante de Derecho, que nos va a hacer un análisis crítico, reflexivo acerca de la reforma judicial. A continuación, vamos con la entrevista del doctor Juan de Dios Martínez Losornio. Como todo concepto, habrá que empezar por la etimología. Siempre el lenguaje nos dice algo valioso de dónde surge y cuál es el derrotero que tienen algunas palabras. Entonces, la palabra política viene de una voz griega que es polis, que se entendía justamente como ciudad-estado, pero como muchos conceptos griegos, pues es multívoco y no simplemente significa una sola cosa, sino que se podía significar a la villa, a la comarca, pero sobre todo la reunión de ciudadanos en una ciudad. Ciudadanos, individuos que conforman la polis. Hay una especie de simbiosis entre polis, entendida no solamente como una demarcación geográfica, sino más bien como este lugar de reunión de ciudadanos que toman decisiones para todos. En ese sentido, la política se refiere a una actividad humana que organiza, estructura, dirige la sociedad y que aparte abarca aspectos sumamente relevantes: autoridad, gobierno, leyes, la propiedad, la libertad. Y estos elementos se entrecruzan pues no solamente con o mejor dicho, tienen mucho que ver con posiciones éticas dentro de la vida pública. Por eso son politicón tan afamado, esta expresión griega de Aristóteles que se traduce como animal político, en tanto que es un animal que habita la polis, es un animal racional que habita la polis. Pues este animal político tiene esta capacidad de relacionarse, de crear sociedades, de organizar vínculos más allá de lo vital, con otras escalas de valores, en un sistema social. Después, cuando la cultura romana subsume o absorbe a la cultura helenística, pues este animal político va a pasar a ser aquel que habita la polis a aquel que habita la civitas, la ciudad. Entonces surge la palabra de civismo, ¿no? El animal cívico, y que está predispuesto a una sociabilidad dentro de ciertas normas y sobre todo con ciertos valores. El valor supremo para Aristóteles es la justicia, y no se puede impartir justicia si no hay una idea de bien común, y no puede impartirse la justicia si no hay un diálogo y sobre todo una deliberación pública. Entonces, de todo esto que te comento surge lo que se entiende como politeia, como Estado, como constitución, como régimen político propiamente hablando. Esta politeia, esta obra de hecho de Aristóteles, que lo conocemos más por su apodo, por Platón, pues la traducen los romanos como república, justamente, y así es como la conocemos actualmente. República, la res, la cosa pública, es decir, aquello que tiene sentido, o mejor dicho, aquello por lo que tiene sentido la política, ¿no? Es decir, los asuntos públicos que atañen a todos. Pero aquí hay un detalle que creo yo es una especie como de falla de origen o falta de origen de la propia democracia, y es el propio concepto de ciudadanía. Era muy limitado el concepto del ciudadano en la polis griega cuando se plantea la idea de ciudadano, pues era únicamente el ateniense con cierto nivel económico, hijo de atenienses. Entonces eso excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos como ciudadanos. Por lo tanto, este concepto de ciudadanía se ha ido estirando, ha tenido mucha elasticidad a lo largo de los siglos y cobra verdadera relevancia con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, la palabra ciudadano es un concepto ya políticamente importante, porque los ciudadanos en la Revolución Francesa, que pretende ser una democracia, no puede haber gobierno del pueblo si los ciudadanos no son tales, es decir, si los individuos no están habilitados para poder tomar decisiones. Incluso ahí, en ese momento, hay una falla también muy interesante, porque se publica la Carta de los Derechos, recuérdenme, Carta de los Derechos del Ciudadano, y Olympe de Gouges publica sus cartas para reivindicar su Carta de los Derechos de la ciudadana como tal.
y pues es llevada a la guillotina, concretamente, por algunos posicionamientos políticos. Es decir, aún así todavía es un tanto restringido, y la lucha que se ha dado a lo largo de los siglos es por que cada vez más individuos puedan caber dentro de este concepto de ciudadanía. Bueno, hasta ahora el modelo de gobierno que tenemos, que es la democracia, pues nos ha dado ciertos resultados, en algunos lugares más limitados que otro. Es imperfecto, evidentemente, pero es el que mejor frutos nos ha dado como sistema de gobierno. Y se encarga de reflexionar específicamente cuestiones políticas. Por lo tanto, aquí se responde un poquito la pregunta si efectivamente la propia política ya tiene un carácter filosófico. Sí, porque hay presupuestos éticos en el planteamiento de una vida común, y hay presupuestos éticos también, hay cierta escala de valores para ver cómo es que hay una aplicabilidad de las leyes que determina o que legitima un gobierno, y sobre todo el concepto de autoridad también. Entonces, ciertamente estas relaciones que hay entre las cuestiones políticas, entre autoridad, entre gobierno, leyes, propiedad, pero sobre todo libertad individual, también es un concepto ético relevante, pues están inmersos en esta reflexión filosófica. Reflexión que es multidisciplinar, además, que a su vez se interconecta con disciplinas como el derecho, la religión, no está exenta de la reflexión política, y la ética. Y a partir de estas ideas surgen, ¿para qué sirven? Trataré de responder esa pregunta. Pues a través de los planteamientos de la filosofía política se construyen argumentos que sostienen discursiva, coherentemente, sistemas jurídicos y gobiernos que rigen pueblos. Entonces la filosofía política sirve primero para analizar, evaluar sistemas políticos, pero también para replantear dichos sistemas políticos. Conceptos como justicia, libertad, igualdad, fraternidad y tal, todo esto que se ha llevado desde la Ilustración, pues nos dan cierto rumbo, digamos, de gobernanza, pero también la filosofía política se plantea si estos presupuestos pueden ser considerados como universales o si hay, digamos, una especie de punto flaco, débil en alguno de ellos para poderlo problematizar. Es decir, como toda rama de la filosofía política problematiza la propia política. La vida humana colectiva siempre plantea desafíos. El sistema económico, el estado material de las cosas desafía siempre la convivencia humana. Entonces siempre ha habido cuestiones problemáticas importantes, como por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que dirigirse una vida en común? En el contexto actual, una vida en común que está regida por una globalización, que está regida por una interdependencia económica. Ahora lo estamos viendo con el presidente de Estados Unidos, que está por retomar funciones. Entonces, en este contexto, una simple declaración en una red social puede tumbar la bolsa de valores de un país, ¿no? Entonces es delicado este aspecto. Después, ¿cuál es el origen de la legitimidad de un poder político? En el caso mexicano, bueno, pues tenemos bastantes dudas desde 1988 qué tan legítimo fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y así podemos seguir, creo yo, en muchísimos otros países. Después, ¿qué justicia, o mejor dicho, qué le otorga justificación, la existencia de un voto universal? ¿Qué tan justificado es que todos podamos votar en una democracia representativa? Es decir, realmente todos los que habitamos un país estamos posibilitados para votar, es decir, ejercemos un voto racional o no. Ese es un problema. Después, ¿realmente la justicia social es algo que se puede llegar a obtener o únicamente es un ideal que es insostenible en una sociedad? Es decir, todo esto nos lleva hacia una pregunta fundamental: ¿cuál es el equilibrio entre la libertad individual y la autoridad del Estado? ¿Es o no compatible? ¿No? Todos esos problemas están de fondo, y ha habido muchísimos pensadores, desde Platón con la República, Aristóteles en su libro La Política, pero también Protágoras, este sofista, estaba decidido a plantear un sistema pragmático democrático. Ni Aristóteles ni Platón planteaban una democracia, ellos preferían un gobierno de los mejores, es decir, una aristocracia, ¿no? Ahí se ven ya diferencias.
Hipatia de Alejandría defendía la separación de poderes entre, por un lado, el gobierno cristiano de Alejandría y el neoplatonismo. Sabemos que pues terminó desollada viva por sus posiciones políticas. Agustín de Hipona también tenía posiciones políticas. Tomás de Aquino justificó el ius naturalismo, que centraba la idea de dignidad humana en la función de la razón. Es decir, a lo largo de la historia podemos encontrar que hay planteamientos filosóficos que sustentan planteamientos políticos. Ni qué decir de Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, Thomas Hobbes, que son más conocidos, Jean-Jacques Rousseau, pero también el padre del liberalismo, John Locke, Immanuel Kant tenía posturas que redundaban en cuál era la función del Estado en una sociedad. Y así podemos seguir después Hegel, Karl Marx, Jacques Maritain, Hannah Arendt, Esperanza Guisan, Amelia Valcárcel, Judith Butler. Es decir, actualmente tenemos varios planteamientos filosóficos al respecto de la política, pero siempre van guiados por los desafíos que se va dando a lo largo de la historia. Es decir, no hay una postura a priori de la política, sino más bien los propios desarrollos de los retos de la vida humana nos van dando elementos para que los filósofos puedan problematizarlos. Okay. Es que actualmente se plantea como si la política fuera un ámbito totalmente separado de la ética, ¿no? Lamentablemente tenemos manifestaciones discursivas de algunos políticos que así lo manifiestan. Sin embargo, John Rawls me parece que en su postura de una teoría de la justicia, hablando de justicia social, desarrolla una teoría como equidad, es decir, establecer principios que sean aceptables para todos los miembros. Y tiene cuestiones interesantes como la idea del egoísmo racional, ¿no? El aspecto de, bueno, todos somos egoístas por naturaleza, pero tiene que haber un punto en el que yo pueda ganar algo sin afectarte a ti. Yo gano, tú ganas. Y en esta cuestión pone un experimento intelectual bastante interesante, que es el velo de la ignorancia. Asumamos que mañana iniciamos una nueva sociedad y que en esa sociedad tú no sabes en qué escala social vas a terminar. ¿Cuáles serían los elementos mínimos para que tú, si eres clase baja, si eres pobre, no estés tan indefenso, no estés tan precario con respecto al que va a estar en la clase alta? Entonces eso nos obliga a plantear cierta equidad en distribución de la riqueza para poder coexistir. Y me parece muy interesante este planteamiento. Hace algunos meses, el 2 de junio, pudimos presenciar que por primera vez en nuestro país una mujer ganó las elecciones para ser presidenta de la República. Esta victoria se dio en un ambiente de tensión política en donde la facción opositora y el partido que actualmente está en el poder mencionaron en repetidas ocasiones la palabra democracia. Por lo que se pudo presenciar, este término ha tenido diferentes matices dependiendo la ideología de cada uno. Por eso es que a continuación haré un recorrido histórico en donde profundizaremos acerca del significado de la democracia. Primero hay que situarnos en la antigua Grecia. En este contexto hay que decir, la política estaba encaminada a formar buenos ciudadanos, es decir, tenía una connotación ética. Para lograr esto de formar buenos ciudadanos, Platón proponía en el libro 8 de la República que las formas de gobierno ideales eran dos, la monarquía y la aristocracia. A partir de ellas, las demás formas de gobierno iban degenerando, y es así como surgieron la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Podemos notar que la democracia se encuentra en los últimos lugares, y esto se debe pues principalmente a acontecimientos históricos en donde esta forma de gobierno no fue muy favorable para la civilización griega. Para Aristóteles, discípulo de Platón, el Estado debía velar por el bienestar de sus ciudadanos, y esto implicaba que se practicaran la justicia y la virtud. Para que se lograra este fin, existían tres formas justas de gobierno: la monarquía,
la aristocracia y la república o gobierno constitucional. Esta última hacía referencia al gobierno de la multitud en vista del interés público. Por otro lado, cada una de estas formas de gobierno tenía sus desviaciones. Por ejemplo, la monarquía, su desviación era la tiranía; la aristocracia, la oligarquía; y la república o gobierno constitucional, su desviación era la democracia, que era entendida como el gobierno donde los pobres dirigían el Estado para conseguir su propio beneficio, no el interés común. También cabe añadir que para el estagirita los ciudadanos únicamente eran los hombres libres. Siglos más tarde, en la antigua Roma, Cicerón decía que el pueblo debía ser gobernado con autoridad e inteligencia. Para ello retomaba las formas de gobierno expuestas ya por Aristóteles, pero hacía una significativa modificación, pues él proponía como legítimas la monarquía, la aristocracia y la democracia, y como desviaciones la tiranía, la oligarquía y la anarquía. Este pensador romano se inclinaba más por la existencia de un gobierno mixto, es decir, que integrara las tres formas ideales: monarquía, aristocracia y democracia. Este modelo ideal fue la República Romana. Además, Cicerón se diferenció de Aristóteles al decir que los ciudadanos no eran únicamente los hombres libres, sino todos aquellos que componían el Estado y eran gobernados por la ley. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino también retomó la doctrina aristotélica sobre las formas de gobierno y propuso que la monarquía era la mejor. Esto pues debido a que tomó como base el modelo de la naturaleza, en donde se podía apreciar que lo superior gobierna lo inferior y lo superior siempre es uno. Sin embargo, añadió que para evitar la existencia de un gobierno tiránico, el pueblo debía organizarse para controlar a su rey, y es así como aparece el derecho a la rebelión por una causa justa. Hobbes siguió apoyando la división de formas de gobierno que existía, pero añadió que solo podía haber tres: monarquía, aristocracia y democracia. Las demás eran estas mismas tres, pero mal interpretadas. Por su parte, Locke decía que una forma de gobierno era legítima si tenía tres elementos: consentimiento, comunidad y gobierno de la mayoría. Solamente la democracia reunía estas tres condiciones, por lo tanto, era la única forma legítima. Años después, Montesquieu elaboró una teoría de las formas de gobierno en la que establecía tres: la república, en donde solo unos cuantos podían gobernar, o bien todo el pueblo. De este modo podía ser una república aristocrática o democrática. También estaba la monarquía, en donde gobernaba un solo individuo, pero no a su antojo, sino sujeto a unas leyes preestablecidas. La tercera forma de gobierno era el despotismo, donde había un solo gobernante, pero este sí gobernaba únicamente conforme a su voluntad. Montesquieu era partidario de la igualdad de fortunas, pero no de manera radical, simplemente quería que no hubiera desigualdades graves. En su libro del espíritu de las leyes, sentó las bases de la división de poderes que tenemos hasta la fecha. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben estar en distintas manos y servir de contrapeso unos con otros, ya que si no hay contrapesos ni equilibrio,
se corre el riesgo de que todo el poder se concentre en una sola persona o una sola facción política y se puede caer en el despotismo que vulnera gravemente la libertad. La libertad para este autor consistía en hacer lo que las leyes permitían, garantizando así la tranquilidad de espíritu en las personas. Rousseau hacía distinción entre soberano y gobierno. Para él el soberano es el pueblo que manifiesta su voluntad mediante la ley, y el gobierno, podemos decir, es un poder intermediario entre los gobernados y la persona encargada de ejecutar las leyes y cuidar la libertad. El pueblo, que es el soberano, le puede confiar el gobierno a uno, a varios o al mismo pueblo. Rousseau también defiende la separación de poderes, pero por otro motivo. Él defendía que el poder de hacer las leyes es expresión de la voluntad del pueblo, es decir, algo así como un acto general, mientras que aplicar esas leyes es un acto particular. Este autor decía que nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos. En la monarquía, las dos voluntades estaban juntas en una sola persona, y en la democracia, los poderes ejecutivo y legislativo también coincidían en las mismas manos. Rousseau, digamos que más bien era partidario como de una democracia directa, es decir, el pueblo se organiza para votar las decisiones de lo que va a sucederle. Esto sería más aplicable como a comunidades pequeñas. En el siglo XIX, Alexis de Tocqueville pensaba en la democracia como una sociedad en donde todas las personas aceptaban la ley de buena gana y respetaban al gobierno como una institución necesaria. Eran conscientes de sus derechos y colaboraban para que se diera un progreso mutuo. Era necesario que cada quien entendiera que su propio progreso era también el progreso de los demás y viceversa. Esto conducía a que se buscara una igualdad de condiciones. En el siglo XX ocurrieron diversos acontecimientos que marcaron la vida política de muchos países. Por ejemplo, hubo guerras, gobiernos totalitarios y otro tipo de crisis que llevaron a anhelar una vida en paz y en diálogo. Fue de esta manera que la democracia tomó fuerza como una forma de gobierno ideal. Decía Karl Popper que la democracia permitía el uso de la razón en los asuntos públicos y el cambio de los gobernantes de manera pacífica. Asimismo, este autor manifestaba que la democracia no existe como un producto terminado, completo, sino que se va perfeccionando poco a poco. A continuación, Frida nos explicará cómo se dio este fenómeno de los gobiernos totalitarios y sus características en contraposición con lo que acabamos de ver de la democracia. Yo estaré presentando el totalitarismo. La inquietud por hacer esta investigación se derivó de un artículo que leí de la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, que afirmaban que había una gran preocupación por el retroceso que había tenido la democracia en estos últimos años. En el 2023, solo 24 países del mundo fueron calificados como democracias plenas, es decir, solo el 8% de la población mundial. En contraposición, se calculó que el 39% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario, y después de que sean regímenes autoritarios, pasan a ser regímenes totalitarios. También surgió la inquietud por los nuevos cambios políticos, que ha habido muchas opiniones muy polarizadas, así que nos pareció pertinente en esta temporada de alboroto, de incertidumbre, pues hacer un análisis de este tipo de sistemas.
Esta investigación comenzará con una exposición de la historia de este concepto, una definición general, un análisis de las características de este régimen hecho por Juan Linz y una distinción entre el totalitarismo y el autoritarismo, la propuesta de Popper y sus advertencias acerca del totalitarismo. Y por último, hablaré de un libro que se llama Cómo mueren las democracias, escrito por dos politólogos. Históricamente, el concepto de totalitarismo surge entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El primer gobierno al cual se le atribuyó este concepto fue al gobierno fascista de Benito Mussolini, después al nazismo y después al estalinismo. Después este concepto fue progresando, fue evolucionando y su definición fue cada vez más general. Así que definirlo de manera unívoca no es posible, pero sí podemos encontrar rasgos que se repiten en todas estas definiciones propuestas por muchos filósofos. Tomé la definición de la RAE, me pareció muy sencilla, muy básica y creo que es una muy buena base para empezar a profundizar más en este tipo de sistema. Según la RAE, el totalitarismo se define como la doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Vamos a pasar entonces a la descripción que hace Juan Linz del totalitarismo y la diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo. Va a decir que ambos son regímenes que son antidemocráticos, que son parecidos también, pero tienen algunas diferencias. Así que la primera característica va a ser que existe solamente un partido único. Y si hay otros partidos, estos partidos que parecen independientes realmente no lo son, sino que van a estar subordinados y sometidos al partido único que está en el poder. El segundo es que existen caudillos carismáticos, y para entender más este concepto vamos a definir qué es carisma. Según la RAE, el carisma es la capacidad de algunas personas de atraer o fascinar. El número 3 va a decir que hay una ideología oficial, y la ideología, según la RAE, otra vez, es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época, movimiento cultural, religioso, político, etc. El cuarto es un control económico total. El quinto es un control de los medios de comunicación, en donde hay una regulación muy estricta. Y en el sexto hay un control del ejército y un control policial. Este régimen más bien termina siendo una movilización constante, es decir, una movilización de las masas hacia esta ideología oficial que es promovida por este caudillo. También Linz identifica que se introduce una nueva institucionalidad. ¿Qué es esto? Significa que la nueva élite política desplaza y reorganiza las instituciones del sistema político previo a favor de los objetivos del régimen. Él va a ser muy estricto en esto, dirá que si le queremos atribuir el concepto de totalitarismo a un país, debe de contar con todas las 6 descripciones que acabamos, de las 6 características que acabamos de hacer. Si cuenta a lo mejor con 5, tendrá más bien características de ser o de poder convertirse en un sistema totalitario. El autoritarismo, en contraparte, se caracteriza por una ideología difusa, es decir, es ambigua, no está muy clara. También hay una baja participación política, lo cual es totalmente contrario a lo que es el totalitarismo. Y también hay una desmovilización política, en donde existe una gran apatía en los ciudadanos y también existe un cierto pluralismo, otros partidos, una oposición básicamente. Según Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, él propone 3 teorías clásicas del totalitarismo que tienen distintos enfoques. El primero va a ser de Popper, el segundo de Hannah Arendt y el tercero de Carl Friedrich y Zbigniew. Por cuestiones de tiempo y por el enfoque de la investigación voy a retomar a Popper. Popper es un filósofo de la ciencia que se enfoca principalmente en los problemas del método científico, así que su propuesta política va a estar altamente influenciada por su visión científica. Él es un filósofo que vive en el siglo XX y criticará arduamente a Platón, a Hegel y a Marx, y dirá que estos filósofos proponen un totalitarismo en su filosofía política.
Para entender el pensamiento de Popper, debemos de saber que su crítica al totalitarismo se basa en una defensa de la democracia, ya que para él la democracia es el mejor sistema de gobierno. Él va a decir que en la democracia existe la libertad y se pueden resolver los conflictos a través del diálogo, del consenso y del acuerdo, sin llegar nunca a la violencia. Popper, y esto es algo que me pareció muy distintivo de este filósofo, es que va a criticar la representación como ideal democrático. Es decir, él va a decir que la fortaleza de la democracia no es que yo tenga la libertad, el derecho de votar por tal o cual candidato y que este candidato me represente, ¿no? Él dice que esto no refleja una auténtica voluntad de las personas, sino que siempre está condicionado por factores como la influencia de los partidos políticos y la propaganda y los medios de comunicación que moldean las preferencias de los votantes. Así que él va a decir que la verdadera fortaleza de la democracia es la capacidad de reemplazo pacífico, tal como lo decía mi compañero, de poder quitar a una persona en el poder a través de un voto de censura que otorga la capacidad de cambiar a esa persona sin violencia alguna. Entonces la democracia tiene el poder de autocorregirse, así que debe de haber reglas y métodos para frenar cualquier tipo de totalitarismo que se pueda dar. Va a criticar arduamente al historicismo y de hecho le va a dedicar todo un libro y cachitos de otros para hacer esto. Él va a señalar que los historicistas pretenden haber descubierto leyes históricas sociales que pretenden parecerse a leyes naturales, es decir, a leyes científicas. Él va a decir que estas leyes que pretenden ser científicas realmente no lo son, ya que no se puede predecir de manera total la acción espontánea del ser humano. Y va a decir, cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de diálogo puede justificar una opresión de sistemas antidemocráticos bajo una argumentación de que es necesario hacer ciertos sacrificios o injusticias para alcanzar un destino histórico, cuando realmente la historia no sigue leyes determinantes. Esta es una crítica al corazón de Marx. ¿Por qué? Porque él va a establecer una serie de pasos que se deben de hacer de manera muy específica para alcanzar un estado ideal, ¿no?, de gobierno, que es el comunismo. Por ejemplo, debe de pasar por el mandato del proletariado y así poder llegar a este fin de la historia. Esto se puede justificar varias injusticias que se hacen en ese tramo de llegar a ese fin. Y también pasa, por ejemplo, en el nazismo, donde se justificó la matanza, la tortura, la experimentación con judíos, con el fin de que después de hacer una limpieza a la sociedad alemana, se llegaría a una pureza de raza. Popper entonces afirma que se debe de llegar a una sociedad abierta. Una sociedad abierta es una sociedad democrática, así que no puede ser anti-historicista, como lo había mencionado anteriormente, anti-holista, antitotalitaria y anti-esencialista. Por último, entraremos ahora en la práctica de la política, donde tomaré algunas características que se presentan en este libro, Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Básicamente es un tanto histórico. Habla de muchos sistemas políticos de todo el mundo y señala unos patrones que se dan cuando las democracias van a morir, es decir, cuando va a ser un régimen antidemocrático. Rescaté 5 advertencias de estos politólogos. La primera es que advierten el peligro del demagogo. ¿Qué es un demagogo? Es una persona que utiliza una estrategia en la política que consiste en conseguir halagos por medio de apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular. Tiende a polarizar la sociedad, a causar desconfianza el uno del otro, pánico y hostilidad. También va a advertir el riesgo de la eliminación de los órganos autónomos, ya que va a decir que su importancia es primordial, ya que ellos son los que analizan, penalizan, investigan, básicamente van monitoreando las acciones del gobierno y pueden poner un freno y, más que nada, pues exponer a los ciudadanos. Si los órganos independientes están en peligro de eliminación o de modificaciones que dejen de ser independientes, pues esto resultaría un riesgo a la democracia. En el número 3, estos autores dicen que una característica es que los puestos importantes son ocupados por personas afines al partido. Es decir, este partido, al estar en el poder, va a empezar a reemplazar los trabajos, las posiciones de los opositores, que sean las más importantes, las más cruciales para llevar a cabo pues ciertas reformas, modificaciones que quieran hacer.
Para lograr esto muchas veces se va a llevar al soborno, a la amenaza, y los que pues no se puedan convencer va a llegar a ser acusados de la prevaricación. Así que los puestos ya no pertenecerán a los más preparados o a los más aptos, sino a los que sean leales o afines a este partido. En el cuarto existe una oposición aparente. Lo más engañoso o lo más complicado de poder identificar que una democracia va a empezar a morir, ¿no? A fallecer, es que no se borra todo rastro de discrepancia o desacuerdos, es decir, no hay una eliminación total de la oposición, como si pasó con Mussolini o Fidel Castro. Pero, justamente como mencionaba anteriormente, se van a asegurar que los puestos importantes sean de estos fieles al partido. Y por último, va a haber aparentes mejoras a las instituciones. Y ellos dicen que una característica de los gobiernos que intentan centralizar el poder es la reformación de la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones, de modo que resultan favorables al régimen que está en el poder y debilitan a la oposición. Muchas veces se ha visto como un patrón en estas democracias fallidas que hacen estas modificaciones con la justificación de tener un objetivo, más bien empiezan con un objetivo loable para combatir, por ejemplo, la corrupción, garantizar la limpieza de las elecciones, mejorar las democracias o potenciar la seguridad nacional. De estas tres propuestas puedo señalar algunos patrones o características que se repiten cuando un gobierno puede resultar totalitario. El primero es que puede haber un fanatismo a la ideología oficial que es promovida por estos caudillos carismáticos, así que pues hay que tener mucho cuidado con esos discursos que apelan mucho a los sentimientos y ver realmente la profundidad que hay detrás de lo que están intentando apelar. También hay un dominio de partido, es decir, hay nula oposición. Ya vimos que una característica de estos gobiernos contemporáneos es que muchas veces no se elimina de manera total la oposición. Hay que tener también cuidado con esto. Y por último, la eliminación de órganos independientes como Popper y estos dos politólogos señalaban mucho la importancia de estos, ya que ellos son los que evalúan y auditan las acciones del gobierno. Creo que como principio para realmente hacer una crítica, una reflexión acerca de ciertas propuestas políticas, debemos de dudar de partidos, de políticos y realmente hacer una buena investigación de qué está pasando. Hoy en día creo que es mucho más complicado porque hay una ola de información, muchas son noticias falsas, otras son compradas, otras son dogmáticas y otras son muy subjetivas, así que hay que intentar siempre remitir a esas fuentes que intentan ser lo más objetiva posible, incluso descriptivas, para que a partir de esa descripción de los hechos, de lo que está pasando, por ejemplo en la política mexicana, puedas tú hacer un juicio y una valoración de qué realmente está pasando o cuáles son las consecuencias de estas acciones. Así que más bien una invitación de ambos para pues ejercer esta responsabilidad, que aparte pues es un derecho de participar en las acciones políticas, en ir a votar, en hacer nuestra tarea de investigar, porque pues un voto sin estar informado pues muchas veces puede ser mucho más dañino. Actualmente hay mucha polarización en las distintas opiniones acerca de la reforma al Poder Judicial. Así que nos pareció pertinente hacer una revisión crítica, reflexiva acerca de lo que implica esta reforma y pues remitir a un experto que es Luis Gerardo Sánchez Gutiérrez, como había dicho, licenciado en Filosofía y estudiante de Derecho, para que nos ayude con su conocimiento de Derecho y también de Filosofía a poder analizar la reforma judicial y poder hacer una reflexión y una crítica a las consecuencias que esto va a traer y determinar si beneficia al país y refuerza la democracia o si existe algún riesgo y una debilitación de esta. Así que vamos contigo. A continuación vamos a tener un diálogo con el licenciado en Filosofía y estudiante de Derecho, Luis Gerardo Sánchez, acerca de la reforma judicial. A grandes rasgos, ¿qué es la reforma judicial y quién la propone?
La reforma judicial es un movimiento que se genera por el partido Morena. Originalmente mucha gente piensa que nace a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero este nace a través del mismo grupo de Morena en febrero, publicado precisamente en su página, en el programa 2024-2030, que precisamente uno de los puntos esenciales es la reforma judicial. ¿Cuándo se llevó a cabo? Se lleva a cabo a finales de septiembre, empieza a plantearse principalmente por el Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y es seguido por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y pues bueno, todo el movimiento de la reforma judicial ya le tocó precisamente a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Bueno, está mucho este debate de si esta reforma es constitucional o inconstitucional, así que esta reforma es inconstitucional, sí o no, y por qué. Okay. La reforma atañe muchos problemas, principalmente la cuestión de la división de los tres poderes. ¿Y a qué se atañe esto? Principalmente porque la reforma del Poder Judicial, primero los poderes, según la Constitución, el artículo 40 constitucional, nos establece precisamente las funciones que va a tener el Estado, ¿no? Como representativo, democrático, laico. Los poderes precisamente tienen su propia autonomía. ¿Qué se ve en tela aquí en juicio? ¿Por qué se dice que es anticonstitucional? Porque precisamente atenta contra la autonomía del judicial. Se los explico a continuación. El artículo 39 constitucional también nos establece que el pueblo es aquel que puede modificar incluso la Constitución. Y claro, tenemos entendido que en ello nos viene muy inspirado de esto de la Revolución Francesa. Precisamente que la Revolución Francesa en su Constitución ya contemplaba precisamente la revolución. Claramente en nuestra Constitución no se contempla como tal la revolución, sino precisamente la reformación de la misma Constitución o de las leyes. ¿Qué problema hay aquí? Casi la mayoría de México en primera no sale a votar. Por lo mismo no podemos decir que el pueblo, como establece el artículo 39, no el pueblo democrático, sino el pueblo en general mexicano, ha tomado la decisión de reformar la Constitución. Es un primer paso que yo dejaría en claro. No se está cumpliendo con el requisito que la misma Constitución nos establece. El pueblo de México, no son los 36 millones, que bueno, son 35, casi llegando a los 36, pero se dice porque democráticamente, y que sí, tenemos ese sistema, ganó precisamente la elección. Sí ganó la elección democrática el presidente ejecutivo, perdón, la presidenta. Sin embargo, eso no quiere decir que eso justifique el artículo 39 constitucional, que podemos precisamente cambiar la Constitución. ¿Qué otros problemas trae precisamente atañidos a esto? El Poder Judicial es uno de los poderes muy importantes, ya que el Poder Judicial tiene algo que se llama la materia de amparo, y pues en general los abogados, y yo sé que muchos de aquí no son abogados, básicamente el amparo te ampara ante quién, ante los abusos que pueda tener la autoridad, porque ya se ha visto en periodos anteriores que una persona que concentra mucho poder puede generar actos de violencia o arbitrariedades. ¿Y quién lo va a detener si es el que tiene el poder? Pues precisamente se tienen estos mecanismos para defenderse de esos dichos actos, ¿no? El problema de que el Poder Judicial, en su mayoría, con la reforma judicial, ¿qué se ve que va a pasar y que se está pronosticando que va a pasar? Se dice, una de las razones para hacer la reforma judicial, que las personas sean más democráticas, precisamente como los diputados, ¿no? Que los diputados se encargan de representar a la población y toman las decisiones de las leyes. A diferencia de los jueces analizan casos concretos. Es decir, si una autoridad abusó contra ti, supongamos, porque pueden haber muchísimos casos, incluso puede ser un particular, el amparo es una materia precisamente para proteger esos actos de autoridad. Por ejemplo, un crédito fiscal, puede ser que un policía te haya golpeado, que un militar te haya raptado, lo de los 43, hay muchísimos ejemplos. ¿Qué nos permite la materia de amparo? Que se sancione ese acto a la autoridad. No por ser autoridad no puedes quedar impune. De hecho, es un doble sanción precisamente porque te está concediendo un cargo público que es mucho poder, precisamente por eso le llama el poder público, aparte la confianza que se te brinda. Entonces, en conclusión, podemos llegar que la reforma judicial sí atenta precisamente contra estos tres. Y uno puede decir, bueno, a lo mejor, porque se utiliza mucho este argumento que los de la antigua guardia, los del otro equipo, están inconformes porque se les están quitando sus privilegios.
Pero las principales personas que son afectadas con el tema de amparo somos nosotros mexicanos. Tú, yo, todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque ante quién precisamente la materia del amparo, contra quién nos protege, contra la autoridad. No nos protege o nos da privilegios contra otras personas, otros particulares. Nos protege principalmente contra la autoridad. Ahora bien, otra de las cuestiones que se ve aquí en tela de juicio precisamente con el tema de la reforma judicial es la elección de los cargos. El que se elijan los cargos por elección, como precisamente se vota por un presidente o por los presidentes locales, los presidentes de alcaldías, o puede ser los diputados, los senadores. La diferencia del Poder Judicial es que precisamente un juzgador tiene una carga tanto moral como intelectual muy pesada. No cualquiera puede tomar ese cargo porque tú estás tomando la decisión y vas a tomar la decisión en torno a lo que te brinda la ley, en torno a tus conocimientos para hacer algo concreto. Lo que garantiza precisamente una de estas capacidades es lo que se le llama la carrera judicial, que era un proceso muy largo y donde claramente, como en varios poderes ha habido, hay corrupción precisamente en los sistemas. Es claro y es evidente que el Poder Judicial también hubo corrupción. Sin embargo, eso no quiere decir que todo el Poder Judicial esté corrompido, que ese es donde atañe el problema, porque el argumento que utilizó precisamente el grupo parlamentario de Morena para decir que se necesitaba y urgía precisamente esta reforma es que el Poder Judicial estaba lleno de nepotismo y estaba lleno precisamente de estas preferencias de que libraban a los criminales. Primera cosa, los criminales en su mayoría se liberan por un mal procedimiento de las autoridades ejecutivas, es decir, policías, ejército, Guardia Nacional ahorita en la actualidad, o los agentes de investigación criminal o el Ministerio Público. Entonces, ¿dónde entra la contradicción ahí? Donde podemos ver esa inconstitucionalidad, pues precisamente que las autoridades que cometen esos procesos de ilegalidad o que no se fundamentan o motivan, como el artículo 1416 constitucional, que no lo solicitan para que alguien pueda ser molestado en su persona, los incumple en su mayoría el Ejecutivo. ¿Qué hace el juez? El juez simplemente está haciendo lo que la Constitución y lo que las leyes emanan. El juez no puede salirse del marco jurídico, eso es lo que nos garantiza un Estado de Derecho. Y si se está reclamando que se lleve a cabo con procedimiento legal, sin nepotismo, precisamente lo que se tendría que cambiar es el procedimiento que hace el Ejecutivo, es decir, que los policías estén bien capacitados, que el Ministerio Público investigue, que se lleve a cabo y que precisamente se lleve a juicio, se hagan las pruebas pertinentes para que el juez así tenga las herramientas pues precisamente para vincularlos a proceso. Con respecto a lo que Frida y yo expusimos hace unos momentos, ¿qué elementos tanto de la democracia como del totalitarismo podrías identificar en dicha reforma? Retomando precisamente este idea de los griegos principalmente, ya se advertía con incluso Pericles, tenemos a Platón precisamente con el término la república y Aristóteles sobre la demagogia, que es decir, la opinión precisamente de las masas. ¿Qué problema hay aquí? El problema es que precisamente el tema de la especialización o el tema del conocimiento de las materias es muy difícil. Sabemos que precisamente para que una persona tenga garantizadas estas cuestiones para poder tomar un voto racional, pues evidentemente México tiene unos problemas que hacen que precisamente afecte eso. Por ejemplo, pobreza extrema, hambruna, que claramente una persona, si le están ofreciendo dinero o le están ofreciendo un apoyo, va a hacer o va a tomar sus decisiones desde la necesidad, porque claramente la gente nos encontramos en un estado vulnerable. No es irracional pensar que la gente tome decisiones impulsivas porque se encuentran en un estado de necesidad. Entonces siento que México, pienso que México principalmente ese es el problema que tiene. La gente no le importa tanto la cuestión pública porque precisamente no se han garantizado otras cuestiones, que retoma otra vez la cuestión pública, porque dices, ¿quién es el que está obligado a garantizar eso? Pues el Estado. Pero ¿por qué a la gente no le importa el Estado? Pues porque precisamente el Estado no está garantizando esto. Es como un círculo vicioso que se va haciendo. En torno al tema del totalitarismo, Hannah Arendt habla de esta idea sobre que el Estado tiene el control de todos los medios, ya sean comunicativos, de la acción, de labor, del trabajo en general,
y no permite que fuera de ahí, de lo que emana el Estado, genera actitudes arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice el Estado es lo que se aplica. ¿Qué problemas generó esto? Tenemos un clarísimo ejemplo histórico que es precisamente el Holocausto. Y por ello, Hannah Arendt habla de los juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó en los juicios de Nuremberg? Fueron unos juicios que se abrieron precisamente porque el Ejecutivo en sus leyes establecía que estaba permitido precisamente esta persecución hacia todos los judíos. Pero la humanidad en su reflexión se da cuenta que el Estado está ejerciendo acciones que van contrarias precisamente a garantizar sus libertades, a garantizar sus derechos. ¿Qué permitió los juicios de Nuremberg? Porque en el marco legal, y bueno, los abogados sabrán, y para los que no son abogados, desde que se crea todo este sistema filosófico jurídico con Hans Kelsen, para que una ley pueda ser llevada a cabo, tiene que estar establecida precisamente en una constitución o en leyes primarias o secundarias. Si no está establecida, no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué se justificaba el Estado nazi? Yo lo contemplé en mi constitución, yo lo contemplé en mis leyes, pero eso no quiere decir que sea legítimo, que eso es algo muy diferente que ve el filósofo a que ve el jurista. Para que algo sea legítimo para un jurista es que esté establecido precisamente en la ley, para el filósofo no. Para que el filósofo sea algo legítimo, tiene que estar conforme a lo ético, conforme a lo moral. ¿Por qué sabemos que matar a otra persona está mal? Porque si todos los seres humanos nos fuéramos matando entre sí, nos extinguiríamos. Hasta por un principio ético de la vida, un principio que da prioridad axiológica a la vida, pues nos terminamos extinguiendo. Entonces no tenemos siempre que apelar a la cuestión de la legalidad. Ahí es donde podemos abrir precisamente apertura a esta cuestión filosófica. Aunado a ello, en la historia de la humanidad, después de los juicios de Nuremberg, empezó mucho esta cuestión, principalmente los derechos humanos, que ya había incluso pensadores anteriores que hablaban de la creación de organismos internacionales, que tenemos el claro ejemplo de la ONU, que como antecedente filosófico pues tenemos a Immanuel Kant, los documentos de Hacia la Paz Perpetua, y tenemos ahorita la Corte Interamericana, que es especialmente para todo lo que es Latinoamérica, bueno, se supone todo el continente americano, ¿no? América del Norte, América Central y América del Sur. Y estas Cortes Interamericanas lo que buscan es ser un tercero imparcial cuando una persona puede ser un tirano, como mencionaron los griegos, se corrompen precisamente por todo el poder que tienen, porque pues literalmente puedes cambiar las vidas de muchas personas. Estos organismos en su mayoría son organismos autónomos y una de las cosas preocupantes que se está viendo en este sexenio es la desaparición precisamente de estos organismos autónomos. Gracias, Gerardo, por tus aclaraciones acerca de la reforma judicial. Y ya que mencionas acerca de la importancia de los órganos autónomos, nos parece importante hablar de algo que está pasando hoy en día en nuestro país, que ha causado mucha preocupación y alerta, que es la eliminación de los órganos autónomos. Así que, ¿qué es un órgano autónomo y para qué sirven? Principalmente los órganos autónomos se crearon porque lo que pasó mucho en México y bueno, en la historia mexicana, se genera mucho este nepotismo desde el Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo es el que manda, el Ejecutivo es el que lleva a cabo. Los organismos autónomos lo que buscaban precisamente es que las instituciones, para democratizar al país, fueran independientes del Ejecutivo. Se los explico así de manera muy sencilla. El Ejecutivo, imagínense que es este libro, ¿no? El artículo 1 constitucional nos establece cuáles son las funciones y obligaciones del Ejecutivo. La seguridad, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera. Son varias. Les invito a que lo revisen. Okay. Para llevar a cabo eso, del Ejecutivo se desprenden lo que se conocen las secretarías. Secretaría de Educación, Secretaría de Economía, etc, etc. Antes eran 19, ahorita se agregaron 2, la Secretaría de la Mujer y pues con así pasa a ser secretaria también. De aquí se desprenden otras que son los descentralizados, que son precisamente estas secretarías. Los desconcentrados, por ejemplo, tenemos al SAT, que desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o tenemos a la Conducef, que también desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Imagínense un círculo. Tenemos el Ejecutivo, en la parte de abajo tenemos un círculo. Todos esos organismos desconcentrados, centralizados, dependen del Ejecutivo. ¿Qué problema hay? Pues que si el Ejecutivo manda una orden, ¿quién va a contradecir al Ejecutivo si las órdenes vienen precisamente del Ejecutivo? ¿Qué generan los organismos autónomos? Fuera de este círculo, son independientes de lo que ordena el Ejecutivo. ¿Qué genera esto?
que no se genere una dependencia del centralismo hacia un ejecutivo, que se pueda cuestionar lo que el ejecutivo está haciendo y la rendición de cuentas principalmente. Y esta es una idea que ya desde hace mucho tiempo se toma, incluso los inicios del derecho romano, y que uno de los principales que habla de esto es Aristóteles, cuando dice que todos los estados polis, tienen que tener magistraturas que rindan cuentas. ¿Cómo rinden cuentas? Pues precisamente hay una información a la población. Claramente en Aristóteles la rendición de cuentas en las magistraturas no tiene el desarrollo que tenía ahorita. Los romanos toman exactamente el mismo tema y hacen lo mismo. La rendición de cuentas es esencial para que la gente confíe en el gobierno que se tiene en la actualidad. Nosotros, ¿qué organismos tenemos autónomos, o bueno, teníamos, para garantizar esta información pública? Pues uno de los principales es el INAI, ¿no? Este instituto que habla de la transparencia. ¿Qué función tiene el INAI? Precisamente, el Ejecutivo nos informa claramente, tenemos, ahorita que se implementó también la cuestión de las mañaneras, es información que se nos brinda, pero el Ejecutivo, ¿qué cuestión podemos hacer nosotros para complementar esa información? Pues que un organismo externo al Ejecutivo nos informe si realmente se está cumpliendo lo que dice, porque es como, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Tu padre te puede decir, es que esto es lo mejor para ti, pero tú ¿cómo sabes que es lo mejor para ti? Hasta que lo vives, hasta que lo investigas, hasta que sabes tú precisamente qué beneficios te tiene. ¿Qué es lo que muchas veces recae la población mexicana? Cae en falacias de autoridad. Solo porque lo dice el Ejecutivo, solo porque lo dice una secretaría, no significa que lo que se esté diciendo es 100% verdadero. A fin de cuentas, ¿quiénes están tomando esos cargos? Personas. En pocas palabras, las personas son libres y las personas pueden tomar decisiones buenas o decisiones malas. Es decir, las personas nos pueden mentir. Ojo, yo no estoy instalando aquí una idea anárquica sobre que se debe abolir el Estado, sino que se debe cuestionar y se debe criticar la acción que se hace todos los gobiernos y de los sexenios anteriores. ¿Por qué se está haciendo una crítica a este gobierno? Porque precisamente es el actual. No es porque sea el partido de Morena, es porque es el actual. Y es lo que nos está brindando, es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué se critica? Porque nosotros vamos a ser los afectados. No va a ser nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Si tuvieron presidentes o sexenios que hayan devaluado el peso, que hayan robado, a nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero ¿cuáles consecuencias vamos a sufrir en el momento? Pues las que se están llevando a cabo. ¿Y por qué es importante estar informados? Porque nosotros como población, si nos informamos, podemos hacer precisamente ese cambio. Y el INAI pues no fue el único organismo autónomo. En total fueron 7 organismos los que se abolieron. Ya nos mencionaste algo sobre el INAI. ¿Qué otros organismos autónomos van a ser eliminados y por qué esta eliminación? Los otros organismos que se empiezan a eliminar aparte del INAI es la COFESE, el IFT, el Coneval, el CNH, CRE y Mejoredo. El motivo es una de las razones que estaba por parte del Ejecutivo, por los diputados y los senadores, son los que aprueban precisamente esto de la cuestión de los presupuestos, creación de organismos autónomos, eliminación, es la cuestión del presupuesto. Que mucho presupuesto sí iba en torno a estas instituciones autónomas y lo que necesitaba precisamente lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en general el Ejecutivo para llevar a cabo los proyectos que se tienen en la agenda del 2024-2030 y de los que se llevaron a cabo en el sexenio pasado, es precisamente el presupuesto. Porque se ha visto el presupuesto afectado en la cuestión de que, de hecho, en el 2025 se va a ver esta cuestión del tema que es lo de la inflación. ¿Por qué? Porque Secretaría de Hacienda y Crédito Público se está buscando recaudar más impuestos para la intención o las funciones que busca hacer el Ejecutivo. ¿Cuál es el problema aquí? Uno, la economía a nivel México no ha crecido. De hecho, el sexenio que pasamos anteriormente ha sido uno de los peores que se ha vivido en los últimos momentos históricos en crecimiento. Sí, sabemos que tuvimos una pandemia, que eso sí es un fenómeno muy importante a tener en cuenta, pero pues también se tuvo el tema de la influencia en sexenios anteriores. Y el problema es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se está dando abasto con la recaudación que se tiene en la actualidad. Y lo que está solicitando el Ejecutivo pues es precisamente más por lo que se quiere dar. Sabemos que tenemos este tema de las becas, este tema de los apoyos públicos,
que no está mal el brindar apoyos públicos, pero no se puede brindar apoyos públicos si no se tiene dinero. ¿Cuál es el problema que se tiene en este sexenio? Que se oferta más de lo que se puede ofrecer. Y el ofrecer no tiene que ver con que unos políticos se caen con el dinero, porque se está hablando de millones. Ofrecerle a la población mexicana requiere billones, no millones, billones para poder precisamente brindar esos apoyos. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en fideicomisos. El problema de ello es que muchos fideicomisos ya han sido extinguidos o ya se han acabado precisamente por el gasto que ha tenido el Ejecutivo. El problema no es que gaste el Ejecutivo, de hecho es lo ideal. O sea, si se te está brindando el dinero público, pues es precisamente para que ellos se acaben las funciones que hay en el artículo 1 constitucional. ¿Cuál es el problema? Si a ti la población mexicana te puede dar 5 billones, no te puedes gastar 5 billones o no te puedes exceder de esos 5 billones. ¿Por qué? Porque si te los gastas y aparte pides un préstamo, eso lo terminamos pagando nosotros. ¿Cómo lo pagamos? En los impuestos, principalmente IVA y ISR. ¿Dónde lo vemos? En la canasta básica. ¿Eso cuándo se va a percatar la gente? Cuando precisamente le empiece a costar en su día a día más la comida, el transporte, la gasolina. Ahorita actualmente claramente no se ve y se puede estar dando dinero y dinero y dinero, pero va a llegar un momento donde el sistema financiero mexicano no va a poder soportar tanto gasto público, porque precisamente se tiene que tener el ingreso y el gasto equilibrados. Si tenemos más gasto público y no tenemos ingreso, es donde precisamente entra el tema de la inflación. Entonces, esa es una de las cuestiones que argumenta el Ejecutivo para eliminar estos organismos autónomos para generar más presupuesto. Como reflexión final, considero que no porque no haya o no se ajuste el presupuesto, o que incluso se puede acusar de que esas instituciones no han hecho bien su trabajo, que ha habido nepotismo, los elimine. ¿Por qué? Porque la cuestión económica, claramente, o sea, sí se va a influenciar mucho por el presupuesto que se les brinda, pero no es la herramienta ideal. Los organismos autónomos es algo que le ha costado muchísimo a nuestros antepasados. Incluso hemos tenido momentos históricos como la Revolución, que uno de los derechos principales que se abogaba es precisamente esta cuestión de la tierra. Lo que se está haciendo es destruir todo lo que han construido nuestros antepasados y toda esta gente que luchó precisamente por más derechos, por más garantías que brinda el Estado, ¿no? Aparte, esos organismos autónomos son esenciales para que se garantice esta cuestión de la democracia, por lo que les comentaba. Al no depender del Ejecutivo, pues precisamente sus instrucciones, la información que se les brinda, porque a veces ha pasado en muchos sexenios que el Ejecutivo ni las instituciones o las secretarías quieren dar la información a la población porque eso los compromete a ellos, y ahí es donde sí realmente está la corrupción. ¿Cómo se da la gente cuenta de que hay corrupción? Por la información. Si el Ejecutivo no la brinda, pues tiene que haber un organismo autónomo que le pida esa información, porque claramente cuando una persona se equivoca, incluso cuando somos niños, ¿qué hacemos? Nos da pena, no decimos. Y ahora imagínense, si te estás robando millones y mataste a alguien, desapareciste a alguien, claramente no lo vas a querer decir. Por lo tanto, debe haber un organismo que garantice que esa información se llegue a la población. Eso sí garantiza un Estado democrático y un Estado de derecho. Que eso permita a la población enterarse no solo lo que nos informa un poder, sino lo que no, sacar información de los tres poderes y aparte de las funciones que se llevan día a día. La semana pasada se llevó a cabo el 25º Revolucionarte en las instalaciones del CEFTA. El tema de este año fue Filosofía de la Ciencia, en donde hubo varias conferencias magistrales acerca de los alcances de la inteligencia artificial, tanto en el arte como en las ciencias humanas. Y también se llevó a cabo algunos eventos culturales como una obra de teatro y un baile folclórico. Les invitamos a seguirnos en la página oficial de Facebook, CEFTA Revolucionarte. Ahí podrán encontrar las grabaciones de varios de estos eventos que pudimos disfrutar en el Revolucionarte. Gracias por ver este capítulo de Cuestio Podcast. Nos vemos el próximo mes.